Muy buenos días, bendiciones para ustedes. Espero estén bien y que el día de hoy, pues quiero desearle a todos los padres, feliz Día de los Padres. De verdad es una bendición saber que podemos contar con ese tipo de hombres enfocados en amar a sus hijos, en obedecer a Dios. Y hoy justamente vamos a tener una enseñanza bien interesante porque vamos a seguir hablando de la parábola del Señor. Sin embargo, vamos a ver cuáles son esos tesoros escondidos según tal cual lo refleja en la palabra de Dios el día de hoy. Así que primeramente vamos a orar, le pedimos al Señor que nos ilumine, nos bendiga y adicionalmente que los padres pues puedan tener un corazón para capturar el corazón y la mente de sus hijos. Señor, te quiero pedir que tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Ya hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual. Sin embargo, necesitamos sentir tu bendición. Te suplicamos que el día de hoy nos enseñes, abras nuestra mente. En el nombre de Cristo te oramos, Señor. Amén. Entonces, los tesoros escondidos que hoy pudimos encontrar escudriñando las Escrituras, seguimos con las parábolas en Mateo 13:44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso va por ella, ve y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Definitivamente nosotros cuando estamos consiguiendo algún tesoro, algo preciado, normalmente nos emocionamos, sentimos gozo, sentimos alegría, se lo queremos mostrar a las personas, pero en este caso pues el Señor hablando a través de las parábolas podemos ver que Él quiso mostrar aquellas cosas que estaban escondidas desde tiempos pasados y quiere mostrarlas hoy de una manera gráfica, de una manera fresca, así como esta naturaleza. El Señor enseñaba, se sentaba en la barca, estaba a las orillas, a la ribera de los ríos, compartiendo, enseñando, y de esa misma manera queremos nosotros hacer de esta enseñanza fresca para que pueda capturar nuestro corazón. Y entonces el Señor se refiere aquí y dice que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Por qué es semejante a un tesoro? Porque además de que es valioso, el tesoro tiene una cantidad de elementos brillantes, joyas, cosas valiosas. Y entonces por eso lo relaciona con esa similitud del tesoro con el reino de Dios. Y dice que es como un tesoro escondido en un campo, que primeramente tenemos que explorarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que conseguirlo, tenemos que valorarlo, valorizarlo y pues posteriormente pues vamos a mostrarlo. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Primeramente podemos ver de que el campo podemos entender que es el mundo, las personas. Podemos ver que ese mercader o esa persona que va y lo esconde es el Señor Jesucristo, que nos ha escondido. A nosotros estamos escondidos bajo su protección. Y además de eso, Él va y compra el campo. Y Él nos compró con su sangre. Esa es la similitud de la parábola que estamos hoy analizando. El punto cuando dice el hombre, estamos hablando que el Hijo del Hombre, se le decía el Hijo del Hombre también a Jesucristo. Entonces el hombre compra, valora, atesora, guarda, esconde, y así el Señor nos ve a nosotros. Ahora hay un salmo, el Salmo 78:2, que lo hemos mencionado someramente, pero es interesante porque imagínense ustedes que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento guardan una cierta relación y dice, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Es hermoso cuando una persona se enfoca en uno y dedica tiempo y te enseña a través de historias
a través de anécdotas, a través de vivencias, a través de cuentos, a través de cosas propias de la persona, y uno se emociona cuando alguien te quiere contar todas esas cosas. Por lo menos así lo valoré muchísimo con amigos que han dedicado tiempo hacia mí, el resto del equipo, del liderazgo, de la iglesia que hemos estado compartiendo, mis padres que han dedicado también bastante tiempo, dedicaron mucho tiempo. Y para mí fue bien valioso, bien interesante saber que una persona puede dedicarse a eso. Y dice así, entonces el Salmo 78:2, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. ¿De qué pasado podemos hablar? ¿Cuáles son esas cosas antiguas que han sucedido en nuestras vidas o han sucedido en el mundo que nosotros no conocemos? Y nuestro Padre está interesado que nosotros sepamos. Y dice así, justamente a través del salmista, que nos quiere enseñar. Pero vamos a ver Mateo 13:51, que ilustra un poco más el asunto del Salmo 78, y es interesante. Dice así: Jesús le preguntó a sus discípulos, por supuesto, porque estaba ahí en medio de una conversación profunda sobre las parábolas, y dice: ¿entienden esto?, le pregunta el Señor a sus discípulos. Y ellos contestaron: sí, entendemos. Ahora, ¿qué entendían ellos? ¿Verdaderamente estaban entendiendo? ¿Ellos estaban familiarizados con la parábola, con las palabras, con la enseñanza del Señor? ¿Realmente estaban en ese asunto? ¿Estaban compenetrados de verdad? Y para nosotros saber que ellos estaban entendiendo, obviamente nosotros tenemos que escudriñar para ver qué es lo que ellos estaban entendiendo. Porque nuestro Señor Jesucristo, si bien es cierto que hablaba de una manera muy diáfana, muy clara, muy amplia, muy específica y adicionalmente muy amigable, muy fácil de digerir, porque Él se refería siempre a las aves, a la siembra, a la cosecha, a las riquezas, pero de una manera tan fresca que podía ser entendida. Pero obviamente en el contexto histórico de ese momento, el Señor Jesús pues le hablaba a sus discípulos y ellos le estaban entendiendo. Ahora, para nosotros saber en qué contexto estaba hablando Jesucristo, nosotros tenemos que escudriñar un poco las Escrituras. Y dice que Jesús les preguntó si entendían esto. Ellos dijeron que sí entendemos, Señor. En Mateo 13:52, Él le dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca su tesoro de cosas nuevas y cosas viejas. Pero cuando Él dice docto, son aquellos maestros de la ley que enseñaban continuamente, pero estaban enseñando cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso dice que es semejante a un padre que enseña de cosas viejas y cosas nuevas. Es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y empieza a mostrar todas aquellas cosas de valor, así como les dije anteriormente que mi papá se sentaba con nosotros a contarnos de sus historias. En medio de su vida limitada, porque desde joven tuvo que ir a la guerra y francamente lo que podía hablar era un poco de la guerra, un poco de su trabajo y un poco de fútbol. Básicamente mi padre pues a eso se refería cuando hablaba, y yo trataba de sacar qué cosas podía aprender yo de mi papá en ese contexto. Y obviamente podía yo extraer de su corazón pues la responsabilidad, la fidelidad, el trabajo, lo consecuente. Entonces, cuando a nosotros alguien nos puede hablar de cosas viejas, de esos tesoros viejos, creo que nosotros debemos valorar, nosotros debemos atesorar en nuestro corazón aquellas cosas que esas personas sabias que escudriñan las Escrituras, que puedan enseñar aquellas cosas antiguas de los tesoros anteriores y también de los nuevos. ¿Cuáles son esos tesoros nuevos? Estamos hablando entonces que es el Nuevo Testamento. Ahí a eso se refería nuestro Señor Jesucristo, porque es una parábola bien corta, prácticamente está comprendida en un solo versículo, que es el Mateo 13:52, lo repito de nuevo, dice: Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia
que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, esos escribas que conocían el Antiguo Testamento, en ese momento estaban aptos para poder enseñar lo que el Señor quería que enseñaran a partir del momento de la aparición de Jesucristo en el mundo. Entonces, que estos escribas pudieran enseñar lo antiguo y lo nuevo. Así como nuestros padres se sientan con nosotros a hablarnos un poco de la historia y nos dicen cómo era la vida antes, cómo era la seguridad antes, y lo comparan con lo que estamos viviendo hoy en día. Y bien vale la pena escuchar lo que quiere decir nuestro Padre Celestial y lo que quieren decir nuestros padres terrenales. Que por cierto, les doy, vamos a decir, una idea a grosso modo de lo que debemos hacer nosotros los padres es dedicarnos a nuestros hijos, pasar tiempo con ellos. El mejor regalo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos somos nosotros mismos. Que seguramente hemos fallado en alguna circunstancia, en algún momento, pero debemos enfocarnos hoy a buscar la forma de cómo resarcir aquellos daños que hemos generado y buscar la forma de nuevo enseñarle las cosas pasadas, hablarle de las maravillas de Dios, las cosas portentosas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento y las cosas buenas y futuras que el Señor nos quiere enseñar. Así que el día de hoy, pues, no queda más sino simplemente desearles que pasen un feliz día, los padres que puedan disfrutar de la familia, que puedan disfrutar de la enseñanza y puedan escudriñar aquellas cosas pasadas que el Señor, por las cuales el mundo ha pasado, por las cuales el mundo ha sufrido, por los cuales la tierra, los israelitas han pasado, y nosotros hoy tenemos la oportunidad de solamente ver la Biblia a través de un pasaje, a través de una lectura y podernos apropiar y gozarnos de las bendiciones que el Señor nos tiene prometidos a cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias y que podamos entender que esos tesoros escondidos tenemos que valorarlos, tenemos que escudriñarlos, tenemos que ponerlos en una posición alta y saber que de verdad tienen un valor histórico y un valor espiritual. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga.